Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos emprendedores. Esperando que se encuentren excelente el día de hoy. Ya entrando aquí el frente frío y aquí nuevamente, una vez más, en miércoles de capacitación. Esperando que se encuentren por ahí todo excelente. El día de hoy voy a compartir un tema muy bonito, muy interesante. Es que ando volteando porque Woody quiere salir en la cámara también, quiere decir hola. Y el día de hoy, como vieron por ahí, estuve compartiendo algunos temas específicos de los que vamos a ver hoy. Y por ahí me contestaron, ¿no? Es básicamente pues todo lo que conlleva toda la historia y en la transición de ser un empresario, no un network marketer, ¿cierto? Entonces, el día de hoy les voy a compartir mi historia, básicamente, de emprendimiento en redes de mercadeo, ¿no? ¿Cuál fue? He comentado por ahí que ese fue mi inicio formal de cierta forma, hablando de la cuestión empresarial, pero no he hablado a fondo, ¿no? de todo lo que conlleva el ser networker o empezar en esa industria, ¿no? Básicamente les voy a hablar la historia de cómo empecé. Fue hace ya unos 7 años aproximadamente, en el 2014, lo recuerdo como si fuera ayer. y mi historia comenzó ahí en el 2014. Iba caminando con mi amiga, la recuerdo mucho porque gracias a ella, la verdad es que estoy muy agradecido con ella, porque gracias a esa invitación hoy estoy aquí, ¿no? Realmente. Y íbamos caminando por la calle, platicando, y en eso sale el tema de que encontró pues una empresa de que se dedicaba a dar servicios que podías tener para poder dar clases, por ejemplo en inglés, ¿no? O un sistema en idiomas que podías aprender, ¿no? Y que si lo compartías, pues si invitabas a gente, pues podías generar un dinero extra, ¿no? Y la verdad es que me interesó en ese entonces. Pues yo empecé a mis 19, 18 años ya a dar clases formalmente de inglés. Y en ese momento, en ese entonces, pues me interesó mucho, la verdad. Dije, bueno, yo me gustaría como emprender otro camino para poder dar, digamos, clases de inglés, ¿no? En específico, para, utilizando esta herramienta que es la plataforma, ¿no? De idiomas, en cierta forma, ¿no? Entonces ella me invitó. Dije, ok, enséñame o muéstrame cómo funciona, ¿no? En ese momento, pues ya sabes, ¿no? Ese típico de invítalos a un evento, ¿no? Me invitó a un evento de redes de mercadeo. En ese momento, bueno, yo fui allá en Jalapa. Estábamos por ahí. Era un evento grande, más o menos como unas 100 personas, recuerdo. En ese entonces, esta empresa o esta compañía se llamaba Wake Up Now. Y la verdad es que cuando la escuché, me explotó la mente por completo, ¿no? Fue una de esas transiciones cuando ¡pium!, se me prendió la chispa de emprendimiento, la chispa de puta madre, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí trabajando o tratando, ¿no? Ahora sí que, como se llamaba, Wake Up Now, o despierta ahora, pues realmente desperté esa chispa en mi interior y decidí, la verdad es que me gustó todo lo que compartieron, ¿no? Porque eso es parte del juego también de las redes de mercadeo, que te sientas, ¿no? Parte de una tribu, que está la gente ahí, la energía está todo lo que da, y todos ahí, chingón.
compartiendo sus experiencias, compartiendo sus resultados, compartiendo su equipo y todo, ¿no? Pues uno cuando empieza dice, puta madre, pues a mí me encantaría estar ahí, ¿no? La primera vez, ¿no? que estuve, lo recuerdo, la verdad, recuerdo mucho ese evento, recuerdo a gente que estuvo ahí enfrente, que ahora son muy buenos amigos y que pues siguen, ¿no? en esa línea, ¿no? de redes, de mercadeo. Pero siguen estando en esa burbujita. Entonces hoy les voy a platicar también pues de eso, ¿no? De aparte de mi historia, pues de que en efecto las redes de mercadeo pues llegan a ser en cierta forma una burbuja, porque estás así a una transición de ser un networker o un network marketer a ser un empresario de verdad, ¿no? O un dueño de negocio de verdad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Después de ese evento me fui literalmente con la mente, tuve una charla con gente, ya sabes, ¿no? Esas conversaciones tripartita para poder cerrar, ¿no? a la persona y poderte firmar, ¿no? Para que entres a la compañía, para que hagas el negocio, ¿no? Entonces, la verdad es que me latió, no les voy a mentir. Fue una transición que dije, no manches, a mí me encantaría poder hacer esto, porque lo vi tan simple, como lo sigo viendo, pero mucha gente, la simpleza de hacer las cosas se queda ahí, ¿no? Y no hacen más. La verdad es que no hay nada complejo en eso de invita a 3 personas y que esas 3 personas inviten a otras 3 personas y así se va una red, ¿no? Pero hablando de redes de mercadeo, o sea, llega a ser en cierta forma algo engorroso y algo que mucha gente de cierta forma se empieza a prostituir la industria y deja de ser el negocio que puede ser, ¿no? Más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Después de ese evento me fui a casa, literalmente no dormí esa noche por estar pensando literalmente qué personas les gustaría entrar a adquirir este tipo de servicios que planteaba esta gente, y más ahí el poder hacer una inversión mínima. Todavía recuerdo esa inversión de $135, no era nada, 1,800 pesos, no era nada en ese entonces, y hoy me sorprendo porque me encuentro en otra sintonía totalmente, pero la verdad es que estoy muy muy agradecido de poder empezar en esa industria y poder hacer, ¿no? Lo que me dedico hoy en día, que son los negocios, las inversiones y todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Me metí esa noche totalmente a investigar todo acerca de esta industria de redes de mercadeo y por ahí también lo que conllevaba la empresa, ¿no? Cómo iba, qué es lo que estaban haciendo, qué servicios otorgaban, etcétera, ¿no? Entonces, posterior a ello, al día siguiente, como les digo, yo no dormí esa noche, hace 7 años, y le hablo a mi familia, a mis hermanos, a mi hermano mayor, que ahora es mi socio, y a mi papá, que también es mi socio el día de hoy, y les hablo, les pregunto cuál era su opinión. Lo primero que te dicen, ¿no? Cuando tú vas a este tipo de eventos en redes de mercadeo, que te dicen, no le digas a nadie, cabrón, porque te van a decir que eso es mentira, que eso es estafa, que es piramidal, que no sé qué madre, ¿no? Y lo primero que dicen es lo primero que haces, ¿no? Totalmente. Entonces, pues voy, les pregunto porque ellos se dedicaban a los negocios en específico, a hacer negocios. Mi papá, yo les digo, vengo de una familia emprendedora, básicamente. Mi papá estudió comercio internacional, mi hermano negocios internacionales, y ahí estuve, y la verdad es que yo no tuve
esa cercanía directa, ¿no? En los negocios hasta este punto, ¿no? Entonces yo le pregunto a mi papá, porque él incursó, de hecho, una de sus carreras, incursó a hacer en ese momento una empresa muy muy vieja que hasta ahorita sigue, y le pregunto, ¿no? A mi papá me dice, pues ahora sí que si lo vas a hacer, hazlo y hazlo bien, ¿no? No fue ese consejo, no fue esa opinión de mucha gente que les dicen, no, que eso es estafa, que vas a perder tu dinero, que la puta madre. No, realmente. A mí me sorprendió tanto, y aún lo recuerdo ese día. Estaba yo sentado frente a mi computadora, saliendo de una clase en la universidad, y le hablo a mi papá y me dice eso. Quedo total, digo, puta madre, tengo que hacer esto, porque me interesó, es algo que yo empecé a meterme de lleno. La verdad es que lo vi tan sencillo, que se me hizo tan complicado. Fracasé totalmente. Di todo lo que pude, tal vez no lo suficiente, como mucha gente obviamente termina saliéndose o termina perdiendo su dinero, o viéndolo de esa forma, ¿no? de una red de mercadeo, tiene una mala experiencia y al final terminan no recomendando, ¿no? Esta industria que la verdad genera miles de millones de dólares, y la verdad es que me meto, incursiono en redes de mercadeo, incursiono en esta empresa específica que se llamaba Wake Up Now en ese momento, y me meto totalmente lleno. Invito a mis amigos, la mayoría de ellos me mandan a la chingada, como es de costumbre. No entran. Invito a mi familia, no entra. Invito a gente que apenas si conocía, ya sabes, ¿no? Cuando empiezas, estás buscando a ver quién madre sí le interesa poder hacer el negocio contigo. Y ese es tu tema de conversación, es como tratas, tienes ese chip, ¿no? Estás en esa sintonía de nada más querer firmarte, ¿no? Y eso es básicamente lo que hablamos en esa burbuja en la que nos encontramos cuando tú entras en ese mercadeo y no lo entiendes cómo es realmente, ¿no? Entonces, invito a mi novia incluso, o a la persona con la que salía en ese momento. Me mandan a la chingada. Nadie entró más que 4 amigos que en ese momento, algunos sí entendieron. Trabajé con ellos, todo un año estuve trabajando en constante desarrollo personal. La verdad es que invertí tanto tiempo, porque en ese momento no tenía la solvencia económica, y la verdad es que empecé mi carrera como empresario, y lo digo orgullosamente. Lo empecé en un sistema, en una red de mercadeo, pero me doy cuenta posterior a ello, ¿no? que lo entiendo totalmente cómo funciona, y no deja de ser un sistema, ¿no? Como les digo, es lo que me ayudó hacer un coco watch, porque es lo que mucha gente dice, no, que vas a ese evento y que vas y te hacen un coco watch. Realmente es lo que necesitas, realmente es lo que tienes que hacer, lavarte el cerebro de toda la mierda que vas acumulando, que habrás acumulando durante todos estos años anteriores. ¿Por qué? Porque si yo no hubiese entrado a ese sistema, a esa red, la verdad es que no me hubieran lavado el pinche cerebro de una manera en que el día de hoy me encuentro, en esta sintonía de ver las cosas como son, de cierta forma, ¿no? Y hablando empresarialmente, ¿no? Entonces, como les digo, aprendí demasiado, estudié demasiado, leí demasiado. Me junté con gente incluso que estaba en el top, ¿no?
y yo no tuve los resultados que me hubiesen encantado tener, pero a la vez, como les digo, estoy tan agradecido de poder haber fracasado totalmente en ese negocio, que el día de hoy me encuentro aquí, ¿no? Entonces, di tanto, como les digo, di tanto como pensé que podía dar. Tal vez no lo suficiente para tener los resultados que quería, o tal vez no era mi tiempo el tener esos resultados, y di un año completito de mi vida. Entendí el sistema, entendí cómo funcionaba la burbuja en este sentido, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? Yo estaba a un paso de explotar esa burbuja y salir al otro lado de donde nos encontramos ahora y ver las cosas de una manera profesional y empresarial, como son las cosas, ¿no? Entonces, ayudé en ese año, entregué mucho de mí, di mucho de mi tiempo, ayudé a mucha gente sin esperar nada a cambio, y la verdad es que lo di incondicionalmente. Iba a todas las capacitaciones, ayudaba, ponía de mi dinero, no ganaba nada, ponía mi tiempo, y como les dije, fracasé, me elogiaron, hubo mucha gente, me llevé mucho, como les digo, me llevé mucho. Hubo incluso personas que me grabaron algo en una de esas capacitaciones que incluso yo daba en ese entonces, ya después, sin tener los resultados en esa empresa. Y me dijeron con palabras específicas: desde que te vi, supe que tú eras de los grandes, tienes ese potencial, explótalo. Con palabras literales me dijeron eso, y eso la verdad es que cambió completamente mi vida, la perspectiva en cómo veía las cosas, en lo que estaba haciendo, ¿no? En ese potencial que yo veo en ustedes, en esa gente que quiere hacer que las cosas sucedan, esos emprendedores que están haciendo y se están partiendo la madre allá afuera, que no tienen las herramientas específicas para poder crecer o para poder exponenciar su negocio. Es algo que yo estoy haciendo, y por alguna de mis empresas, y el core de mis empresas se llama Potencializa Networking, o NWK. El NWK significa networking, y no precisamente por ser una red de mercadeo. Como les digo, ahí están a un pasito de entender qué es lo que significa ser un networker, o utilizar las redes personales para poder exponenciar lo que tú estás haciendo y para poder hacer que tus sueños se hagan realidad, tus emprendimientos, tus negocios, básicamente, ¿no? Entonces, como les digo, fracasé hace 7 años en esta red de mercadeo. Y ¿qué sucede después de ese año? Tomo una de las decisiones más importantes de mi vida. Yo todavía seguía trabajando como maestro de inglés. Bueno, todavía incluso lo sigo haciendo, doy clases de inglés, pero decidí tomar esa grandiosa decisión de dejar mi país por unos cuantos meses y tomar la mejor o la peor experiencia de mi vida. Obviamente, como les digo, eso cambió mi perspectiva totalmente. Agradezco profundamente todo lo que me pasa y todas las decisiones que he tomado hasta el día de hoy. Y estuve 6 meses fuera de mi país dando clases en fonética y literatura en inglés, y gracias a ello me di cuenta qué es lo que realmente quería en mi vida, ¿no? Y una de ellas era no estar ahí partiéndome la madre de casi todo el día. Me levantaba a las 5 de la mañana, llegaba a las 6 de la tarde a mi casa, hecho mierda, literal, así. Me sentía tan cansado que no quería hacer nada más, incluso que tenía que hacer, que preparar, que planear clases, actividades, calificar exámenes, calificar actividades, etcétera, ¿no?
pero acababa tan cansado porque entregaba todo de mí, entregaba tanta energía de mí a estos alumnos que la verdad en preparatoria, en secundaria y en primaria pues le vale madre, ¿no? ¿Quién le esté dando clase? Y menos si es un mexicanito, un chino mexicano que te está dando clases de inglés, de fonética y literatura en lengua inglesa, puta, pues dice la gente, este güey, ¿qué pedo, no? Les vale madres. Entonces, pues obviamente yo dando todo lo que pude y decidí obviamente salir, ¿no? Salir de ese punto. Regresé a mi país y dije, voy a hacer algo que me apasiona, algo que me gusta, y me voy a partir la madre haciendo eso. Decidí pasar del punto de ser empleado a ser autoempleado, y mucha gente, como les digo, hablando de redes de mercadeo, tú vas a ese tipo de eventos y te promueven el ser un dueño de negocio, ¿no? Que estar hablan mucho de Robert Kiyosaki, ¿no? Y de estar del otro cuadrante, cuando siguen en el mismo cuadrante, siguen en la misma burbuja de ser autoempleado, porque esos se siguen partiendo la madre mes con mes para tener sus resultados en estas compañías que inicias de cero nuevamente, y así vas chingándole hasta que llegas al punto. Algunas personas pues tienen muy buen éxito, pero estás así un paso de romper la burbuja y de cruzar a donde realmente ahora sí que la vida real, ¿no? Es como si estuvieras en la preparatoria, las redes de mercadeo, y pasas a emprender un negocio de verdad, y pasas a lo que significa, ¿no? La vida real, ¿no? Entonces regreso después de irme al extranjero a trabajar. Regreso, me dedico a la música. Por las mismas decisiones, como les digo, importantes que tomamos en la vida, decido ahora sí asociarme con mi hermano y poder hacer negocios, que el día de hoy estamos hablando específicamente en bienes raíces, ¿no? Entonces decidí emprender, me convertí en empresario, y gracias a ello a empezar en redes de mercadeo, a empezar en esa burbuja, y como les digo, están a un pasito de poder cruzar al otro lado, hasta que lo entiendan realmente cómo funciona la industria. Y como les digo, sí es bonito, me encanta sentir esa energía de la gente que están motivándote día con día, diciéndote que sí puedes, que puedes hacer esto, que invites, que hagas tu lista de invitados, de prospectos, de las estrategias de cierre, de cómo poder hablar frente al público, de cómo poder presentar. O sea, a mí me encanta cómo pueden transmitir eso, y que siguen dentro de la burbuja, siguen en esa rueda, en esa carrera de la rata, que se queda hasta que pueden tener un éxito, o encuentran gente que van haciendo y generan su red y generan muy buena solvencia económica, pero ahí se quedan en esa ruedita, y eventualmente pues hacia dónde van, hacia lo mismo, o salen, explotan esa burbuja y hacen que las cosas sucedan, hacen negocios, generan empleos, generan las cosas formalmente como se deben de hacer en cualquiera de las industrias que decidan emprender. Pero otros se quedan estancados, no tienen los resultados que desean, pierden su dinero, pierden su tiempo y se quedan ahí mismo, ¿no? Entonces yo lo que siempre trato de hacer es ser claro, yo trato de decir las cosas como son, no trato de venderles nada, no trato de decirles cuál es la mejor industria o no, o la mejor compañía o no, hablando en específico de redes de mercadeo, que existen demasiadas compañías, ¿no? Y entendí que la vida o los negocios en efecto sí son redes. No son redes de mercadeo,
son redes personales que en efecto tú puedes hacer mucho más de cómo te relacionas con las demás personas y cómo puedes generar negocio, cómo puedes hacer que generen una sinergia, que se generen un ganar-ganar, que puedan hacer algo importante, que puedan generar y derramar economía hacia lo que es el país, en este caso en donde quiera que te encuentres, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Me dedico hoy en día, mucha gente te dice, ¿no? ¿Quieres ser tu propio jefe? Y desde 2 aplicaciones puedes generar dinero. No digo que no sea cierto, pero al final no eres realmente tu jefe, no estás construyendo tu negocio real. O sea, todo lo que conlleva, como les digo, el ser empresario, a ser un distribuidor, ¿no? de mercadeo independiente, ¿no? Como les llaman por ahí, y pasan hacia el otro lado. Es ahí donde les digo, mucha gente en este tipo de eventos pues te hacen en la presentación, ¿no? Como les digo, de Robert Kiyosaki lo promueven, que si él es millonario y él recomienda las redes de mercadeo. Hasta que yo lo entendí, créanme, y de las palabras de Robert Kiyosaki, de uno de mis más grandes mentores, y el por qué estoy hoy aquí, es porque yo hago lo que él está haciendo realmente. ¿Y por qué? Yo igual, de la misma forma, recomiendo las redes de mercadeo tanto como él lo hace, pero no las hace. Entonces no puedes, como les digo, no pueden seguir a una persona que no está ahí, no pueden ponerlo ahí como el Dios casi de las presentaciones, que en ese momento yo no lo entendía, ¿no? Pero él básicamente habla de eso, ¿no? Que sí, pueden empezar en esta industria, la recomienda totalmente, y yo también la recomiendo. ¿Por qué? Porque empiezas con una inversión muy baja, ¿no? Y puedes obtener un sistema, ¿no? Y puedes promoverlo, y puedes, más que nada, tener esa conexión con otras personas, el aprender a vender, el aprender a poder transmitir algo, a poder hablar con la gente, el poder generar esta empatía, esta sinergia con la gente. Eso es lo que aprendes, y eso es lo que yo sí te recomiendo y lo que él te recomienda realmente. ¿Qué hace? Él se dedica igual a bienes raíces, a generar activos y a la educación. Es básicamente lo que yo hago, y es básicamente lo que yo propongo también, ¿no? De poder hacer, ¿no? Las cosas, a poder hacer negocios y poder generar una derrama económica, y ser un empresario formal, y ser un empresario como se debe de ser, ¿no? Entonces, generando, por supuesto, activos, y salir de la carrera de la rata, como les digo, y siempre trato de promover esa parte. Rompan su burbuja, ¿no? Para aquellos que todavía se encuentran en redes de mercadeo y no saben qué hacer, o que van apenas a incursionar en esto, yo simplemente comparto mi experiencia, y quiero que, como siempre, trato de dar una experiencia valorativa, algo de lo que tú veas, ¿no? Qué funciona y qué no, y dónde puedes empezar tu camino hacia poder llegar o emprender tu negocio y poder hacer tus sueños realidad. Como les digo, es posible que empiecen en esta industria. Yo lo hice, y ahorita estamos incursionando del otro lado, ¿no? Una de las anécdotas que tengo, que me quedaron muy clavadas, justamente porque uno de mis amigos, en ese momento, que me invitó a este tipo de redes, pues que me invitó una noche, me invitó a hablar, ¿no? Específicamente de redes, ¿no? Me invitó a una cena, porque yo quería platicar con él formalmente, pero básicamente él me quería vender, me quería firmar para que yo entrara a su compañía, y en ese momento yo les había decidido ya no emprender más en esa industria, hablando de redes de mercadeo, sino en mi propio negocio y en mis propias redes, ¿no? Entonces, esa noche
como les digo, pensaba que yo seguía en la misma línea, y me dice, no, es que tú sigues siendo el empleadito casi, ¿no? De la empresa, y no tenía ni puta idea de con quién estaba hablando, ¿no? Y de que ya había generado negocios, de que ya habíamos incursionado, de que ya habíamos hecho y construido no sé cuántos metros cuadrados de construcción, y que yo estoy del otro lado y no me veo, como les digo, yo decidí incursionar en poder hacer negocios y el poder compartir esto de los negocios, y él seguía en esa burbujita que infortunadamente hasta el día de hoy lo sigue siendo. Me encantaría poder explotar esa burbujita y que pudiera hacer un poquito más para realmente exponenciar a la gente y ser algo, decir las cosas como son, sin pelos en la lengua, sin estarte cuidando de qué dices y qué no, para ver, porque puede que lo espantes a la gente, puede que no se firme contigo y puede que no le vendas el poder hacer negocio contigo. Y es algo que no me gusta en lo personal de la gente que sigue trabajando en redes de mercadeo, que sigue haciendo, ¿no? que te sigue promoviendo el negocio del siglo XXI y que te sigue diciendo que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana y que puedes así, ¿no? Generar tu abundancia y tu libertad financiera anhelada, ¿no? que están muy lejos de serlo, ¿no? Es una de las cosas, ¿no? que no me gusta, que están en esa burbuja, que nada más tratan de venderte, que nada más tratan de ver, porque yo estuve en ese sentido, de estar viendo qué te pueden invitar a hacer para firmarte en su compañía que ya se encuentran el día de hoy, ¿no? Entonces, están casadísimos, o sea, no ven tu mente, supuestamente te dicen que abras tu mente a nuevas oportunidades. Es lo que yo hice en su tiempo, y siempre estuve con la mente abierta, y hasta el día de hoy me encuentro viendo alternativas, incluso para poder mover mi dinero, para poder generar activos. Pero esta gente, como les digo, están en la burbuja, ahí se quedan y no ven más, no ven más allá, ¿no? Ahí el sentido de nada más se firman con esa compañía, se casan con esa compañía, a veces sí les va bien y ahí siguen y no voltean a ver otras mejores opciones, incluso, o ya decidir explotar esa burbuja y hacer negocios de verdad, hacer emprendimientos, empresas de verdad, ¿no? Y que puedan generar muchísimas cosas más. Entonces esta gente puede ser de cierta forma egoístas, como todos lo somos de cierta forma. Vemos que nos vaya bien a cada quien y solamente ven o vemos por nuestros intereses, ¿no? Entonces no hacen las cosas como deben de ser, ¿no? Y ser auténticos, de poder hacer una invitación auténtica, de poder hacer un equipo, ¿no? Entonces, otra de las cosas que no me gusta, por ejemplo, es que se la pasan haciendo equipos elite mes con mes, y que ahorita sí, y que los posiciono, y que doy bonos y que no sé qué madres. Son estrategias que, como les digo, no funcionan, y ahí te vas a quedar toda la vida promoviendo un negocio que no es tu negocio real, y a fin de cuentas los que están arriba son los que ganan. O sea, crean o no, los que son verdaderos dueños del negocio y de esa red de mercadeo en la que te encuentras, ¿no? Entonces, hay mucha gente que pierde su dinero, no dura ni un mes, no aprende nada, se va con un mal sabor de boca, y eso es parte, porque la gente, como les digo, no está preparada para hacerse ese coco wash, para poder hacer cosas grandes, ¿no? Entonces, solamente otra de las cosas malas es que solamente les importan ellos mismos, y que solamente ven por su rango, ¿no? Y así lo van viendo mes con mes, y se vuelven a estar en la burbujita de reiniciar esos puntos, de poder crecer, ¿no? Entonces, la verdad es que esto es una de las cosas por las que
En lo personal, yo no estoy en redes de mercadeo, no lo hago. Sí estoy haciendo mis redes personales. Estamos promoviendo negocios formales, negocios bien planeados, negocios bien hechos e inversiones que eso conlleven, que te generen rendimientos a tu dinero para crear activos. Yo no invito gente a pertenecer a mi empresa, ¿no? Y yo no invito, ¿no? Y a mí no me pagan por invitar, ¿no? O sea, yo genero mi propio negocio y como les digo, les trato de compartir eso, que vean las cosas como son, que exploten esa burbujita de ser network marketer a ser un empresario de verdad. Espero que se lleven todo lo mejor con esta charla que tuvimos el día de hoy, muy extensa, que la verdad a mí me apasiona, me encanta poder compartir esta experiencia, esta historia, porque fue una de las experiencias y una de las decisiones más importantes de mi vida que tomé hace 7 años, ¿no? Y el día de hoy me encuentro igual, como les digo, mi empresa se llama Potencializa Networking, uno de mis cores de mis empresas, y a eso se dedica, a poder potenciar emprendedores y hacer esa red para que genere una derrama económica, pero no en el sentido de estar en una red de mercadeo, de los puntos, de no sé qué madre, del binario, del multilevel, de no sé qué. Generen negocios que les dejen, no pierdan su tiempo haciendo algo que de cierta forma, si lo hacen mucho tiempo, lo van a perder, porque sí pueden aprender mucho, es cierto, siempre y cuando ustedes decidan hacerlo, como yo lo hice en su momento. Yo me llevé mucho de esa industria, la verdad, pero fue por decisión propia, porque yo decidí ver las cosas de una manera muy óptima y de una manera muy optimista, y llevarme todo lo mejor, no ver todo lo malo que realmente son las cosas. Entonces, espero que se lleven lo mejor, queridos emprendedores, y sin más, nos estaremos viendo el próximo miércoles de capacitación a las 9 de la noche. Recuerden, todos los miércoles, y nos vamos a la cima.